24 tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Ya tenemos 17 grados en la capital, lo justo lo pronosticado como máxima por la Dirección Meteorológica para esta jornada de día lunes 19 de junio. Los invito justamente a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada, el primer día hábil de la semana. Información policial a través de un forado desde el edificio de la Central Unitaria de Trabajadores Delincuentes. Ingresaron hasta un supermercado, robaron 22 millones de pesos entre dinero en efectivo y especies. También, pese a que la ocupación de camas críticas pediátricas por virus respiratorio bajó a un 87,8%, el Ministerio de Salud llamó a vacunarse contra la influenza y recomendó ocupar mascarilla en el transporte público. Recomendó, no obligó. Y en información del mundo, una banda de 3 ladrones chilenos fue detenida en Reino Unido después de robar un lujoso barrio que comienza 24 tarde. Comenzamos con la información policial del momento. Carabineros de Todos, una banda dedicada al robo de espejo de vehículos. Esto en la comuna de Santiago. Fabián Collao con los detalles. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Y justamente en los alrededores de un barrio automotriz totalmente como 10 de julio. Estamos en calle Porvenir, donde Carabineros ya han encontrado al menos más de 500 espejos de vehículos al interior de este domicilio, y todos aquellos lo sorprenden debido a 3 sujetos que estaban realizando una especie de transacción. Es ahí cuando intentan fiscalizarlo y fíjense que uno arranca inmediatamente hacia el interior de este inmueble. Ahí es lo que ustedes están viendo en pantalla. Gran cantidad de espejos, obviamente todos robados, obviamente todos obtenidos de manera ilícita. Por lo anterior es que inmediatamente el sujeto que residía en este lugar fue detenido por su responsabilidad, y también los otros 2 que estaban ahí transando el valor de estos espejos de automóviles, que llama la atención. Son gran cantidad de espejos. Vamos a conversar con el teniente Maximiliano Sierra de la Cuarta Comisaría de Santiago. Teniente, muy buenas tardes, si nos puede explicar los detalles. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, personal motorizado de la Cuarta Comisaría Som Daniel Palma Yáñez. Mientras realizábamos patrullajes preventivos por calle Porvenir, un sector conflictivo con mucha problemática de la robo de especies de vehículos, como son los espejos retrovisores, divisamos a 3 sujetos adultos en una especie de transacción compra-venta, y al momento de tratar de fiscalizarlo, uno de estos huye tratando de ingresar a este domicilio, por lo que en flagrancia ingresamos en conjunto con él y descubrimos este tipo de bodega, en la cual descubrimos más de 500 espejos que al momento no podemos contabilizar, no tenemos un conteo, pero aprox son más de 500 espejos retrovisores con base y sin base. ¿Qué es lo que argumenta este sujeto, el detenido? No, él se acogió a su derecho de guardar silencio y eso está en proceso de investigación. Todos detenidos por receptación, ¿no? Efectivamente, detenidos por receptación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces al teniente Maximiliano Sierra de la Cuarta Comisaría de Santiago, donde llama la atención, por ejemplo, parte de los espejos que han sido sustraídos y que estaban para la reventa. Si ustedes se fijan, ninguno estaba marcado. Al menos eso es lo que hemos podido observar. Ninguno tiene la patente marcada como comúnmente se recomienda, como comúnmente se les pide a la gente. ¿Para qué? Para evitar este tipo de cosas, este tipo de reventas. Solamente habían algunos que estaban con sticker, pero que es fácil para poder sacarlo a los delincuentes, a los inescrupulosos, que en definitiva realizan este mercado negro, y estamos a pocas cuadras del barrio 10 de julio. ¿Qué es lo que significa esto? Entonces, mucha gente que van a buscar espejos para sus vehículos, claro, algunos derivan a este mercado negro, y gran cantidad de espejos entonces que eran comercializados de manera fraudulenta y que eran obtenidos mediante los robos, que es un dolor de cabeza para las personas que tienen vehículos, y cuando encuentran su automóvil sin los espejos, claramente son complicaciones que se le genera a cualquiera, y que se le ha generado a cualquiera, y que lamentablemente así es como obtienen réditos algunos delincuentes. En este caso, 3 sujetos, el que estaba viviendo acá. Estamos hablando de un extranjero, y también otros 2 que estaban comprando, todos detenidos por receptación, y se va a realizar todo un seguimiento a esta banda para poder ver si es que también se dedicaba a la sustracción de otras especies de automóviles. En definitiva, vamos a revisar mientras tanto más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas, y nos trasladamos al centro de Santiago, a pocos pasos
del Palacio de la Moneda. Nosotros estamos hablando del supermercado Los Alpes, que está ubicado en las afueras del Metro Moneda de la línea 1 del Metro de Santiago. Es ahí donde durante la madrugada un grupo de delincuentes, ¿qué es lo que hizo? Primero cortó un candado de un lugar aledaño, y que es bastante insigne, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Así es como ingresaron y comenzaron a realizar con diferentes elementos de construcción un forado. Estamos hablando que el muro era de ladrillo, bien pesado, tuvieron todo el tiempo del mundo al parecer estos delincuentes para poder romper, picar, hasta realizar un agujero importante, pero no dieron con el lugar a donde podían acceder hasta el interior del supermercado. Por lo mismo tuvieron que hacer un segundo forado de mayores condiciones, así como accedieron hasta la sala de ventas, como ustedes están viendo en pantalla. Robaron cerca de 7 millones de pesos en efectivo, también 15 millones de pesos en especies, como que alcohol, cigarrillos, otros alimentos y en los mismos canastos del supermercado Los Alpes se los llevaron como Pedro por su casa. O sea, con total desfachatez estos delincuentes robaron más de 21 millones de pesos a poco pasos de la moneda. Así, en definitiva, es como estos delincuentes están siendo buscados. De hecho, Carabineros ha realizado diversas indagatorias. ¿Por qué? Porque en la línea Alameda se han realizado muchos forados que han terminado afectando a recintos comerciales. ¿Podría tratarse de la misma banda? Es parte de las interrogantes. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros y también por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que se vio afectada porque por ahí pasaron los delincuentes. Escuchemos esos antecedentes. En horas de la madrugada, individuos desconocidos ingresan a la oficina de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En su interior realizan un forado en una pared colindante con el supermercado Los Alpes, donde sustraen diversa mercadería y gran cantidad de efectivo. Ministerio Público, en conocimiento de los hechos, quien instruye personal SIC realice diligencias de su especialidad. Nosotros hemos estado evaluando, entramos, después de llegar hablamos directamente a Carabineros. El primer llamado, llegaron 2 funcionarios nuestros, me llaman inmediatamente, hicimos también inmediatamente el llamado a Carabineros, revisamos también las dependencias y hasta el momento no hemos encontrado que hubiera irrupción dentro de las oficinas. Hay oficinas que también todavía estamos revisando para poder ver efectivamente si ocurrió algo adicional dentro de nuestras dependencias, pero lo principal fue la ruptura del muro en 2 lugares determinados. Palabras de David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que claramente se han visto afectados en sus funciones naturales, en sus funciones habituales del día a día, producto de que han tenido que estar con maestros para poder cerrar todos estos forados que realizaron estos delincuentes y que todavía están prófugos. Análisis investigativo que está desarrollando el OS9 de Carabineros con el fin de poder ver cámaras de seguridad, alguna imagen, por ejemplo, también en la propia Alameda. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos ahora a los límites con Recoleta, donde una discusión, un altercado terminó muy mal. Estamos hablando de un motorista al cual se encuentra bajo riesgo vital. ¿Y cómo habría tenido la génesis esta historia? Es en el barrio Bellavista, en el sector de la comuna de Providencia. Al parecer, un grupo de ciudadanos venezolanos habría estado compartiendo y posteriormente, de un minuto a otro, la fiesta, la algarabía, cambió de tono debido a que comenzaron a pelearse y esto continuó en el exterior. Estamos hablando tanto de este motorista con su acompañante y también de un automovilista con más sujetos. Iban transitando por Cardenal Caro a eso de las 6 de la mañana aproximadamente y antes de llegar al puente Patronato al parecer, o es lo que se está investigando, que el automovilista habría lanzado su vehículo en contra del motorista, y esto que es lo que provocó que ambas personas que iban a bordo de la motocicleta cayeran, se salieran eyectadas y por lo mismo los organismos de emergencia llegaron al lugar con el fin de poder prestar los primeros auxilios. Fueron trasladados hasta la ex posta central donde el conductor de la motocicleta se encuentra bajo riesgo vital, mientras que su acompañante estaba con lesiones de gravedad. De todas maneras, minutos más tarde, en la propia ex posta central llega el conductor del automóvil, diciendo que su pareja estaba herida por producto de un altercado, pero sin mencionar la parte del accidente que nosotros les estábamos relatando, lo que llamó obviamente la atención. Ahí Carabineros comenzó a triangular datos, a verificar todo lo que estaba ocurriendo y pudieron hacer el match, que ambas situaciones estaban vinculadas y por lo mismo se determinó la detención del conductor por
podría ser por homicidio frustrado, porque es la investigación que está desarrollando los S9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada para realizar todo el examen, toda la investigación, y después de eso se va a determinar si es que es por ese delito o por otro. Fundamentales van a ser las imágenes de cámaras de seguridad. Revisemos declaraciones. En el desplazamiento se había provocado un accidente de tránsito tipo colisión, resultando los tanto conductor como acompañante de la motocicleta en estos momentos con riesgo vital y su acompañante con fracturas puestas. Respecto a lo anterior, el conductor del automóvil se habría trasladado por sus propios medios, señalando que había provocado un altercado y necesitaba atención médica en la posta. Puedo señalar que el conductor es de nacionalidad extranjera, se encuentra en estado de ebriedad y en este momento se mantiene detenido en la primera comisaría. 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre. Eso marcó el conductor que está detenido, o sea, en completo estado de ebriedad, todos ciudadanos venezolanos, donde la mayor preocupación obviamente está en el motorista, el cual se encuentra bajo riesgo vital. Nos trasladamos a la comuna de Recoleta, calle La Conquista. Los vecinos ya estaban cansados de los ruidos molestos hace bastante tiempo de una disco clandestina, un local clandestino, el cual a partir de las 11 de la noche se organizó un operativo en conjunto con la seguridad municipal y llegaron porque estaba la fiesta del Día del Padre. Es así como cuando arribaron, claro, vieron a harta gente, los cuales estaban disfrutando, celebrando, pero no había permiso para las patentes de alcoholes ni nada de eso. Por lo mismo, todas las personas fueron fiscalizadas y no había un delito netamente tal. Por lo mismo, el administrador, ¿qué es lo que pasó? Fue fiscalizado, se cursó una denuncia al juzgado de policía local respectivo y obviamente este recinto quedó clausurado. Revisemos declaraciones. Debido a una serie de llamados de nuestros vecinos, ¿cierto?, por reclamos, por ruidos molestos de estas fiestas irregulares, se hizo un oficio, ¿cierto?, al juzgado de policía local, en conjunto con el municipio, que nos entregó una orden de entrada y registro para poder finalizar con este tipo de fiesta. Y en continuación con el municipio, hoy día lo logramos, pudimos clausurar este local, ¿cierto?, cursando la infracción al organizador del evento y incautando cierta cantidad de bebidas alcohólicas y utensilios para el efecto. Bueno, entonces es una investigación que se está desarrollando sobre todo porque los vecinos están cansados, están aburridos. Han sido múltiples los problemas que se han ocasionado, también hechos de violencia que han ocurrido en el exterior. Ayer se estaba celebrando el Día del Padre, pero de manera maliciosa al final de cuentas, porque no está admitido recibir gente ni en un local nocturno aceptado netamente tal, y por lo mismo aquello quedó clausurado y se evitan todos los problemas así. Cerramos nuestro despacho desde este operativo que está desarrollando Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago, acá en calle Porvenir, producto de que vieron a sujetos realizando una transacción. Los intenta fiscalizar, arranca uno de ellos hacia el interior de este inmueble que está ubicado en calle Porvenir. Al interior, una sorpresa, había más de 500 espejos, obviamente todos obtenidos producto del robo, y eso es lo que estaban realizando, esa es la transacción que estaban realizando a pocos pasos de un barrio tan automotriz como es de Julio, pero acá inescrupulosos, donde es un verdadero dolor de cabeza, insistimos. Cada vez que la gente va a estacionar sus vehículos y cuando vuelve ve que están sin los espejos. El monto, claro, no es tanto, pero es un problema que hace bastante tiempo tenemos y que lamentablemente son este tipo de sujetos delincuentes los cuales se aprovechan de aquellos vehículos estacionados para poder obtener réditos económicos importantes. En este caso los tres están detenidos y van a ser puestos a disposición de la justicia durante las próximas horas. Don Fabián Collado, muchas gracias por la información desde el tradicional barrio 10 de julio, Huamachuco, comuna de Santiago. Un abrazo a la distancia. Vamos a cambiar de tema. Tras el alza de contagios por virus respiratorios, el Ministerio de Salud recomendó ocupar mascarillas en el transporte público y llamó a vacunarse contra la influenza. Dani Linares con todos los detalles. Lo decíamos en el enunciado, Dani, es una recomendación. Por ahora, no una obligación. ¿Cómo te va, Dani? Así es, una indicación que no hace obligatorio su uso. Hablamos de la mascarilla dentro del transporte público, pero sí se fue un paso más allá, porque ya veníamos de una comunicación de riesgo, ¿no? De decir que es necesario en lugares aglomerados utilizar mascarilla, es recomendable, es deseable también para quienes presenten síntomas respiratorios usar mascarilla. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, eso no se estaba viendo en el transporte público y el paso adelante es, bueno, entregar la herramienta
disponer de mascarillas en diferentes estaciones de metro, en diferentes horarios. Es la apuesta del Ministerio de Salud para generar conciencia sobre el uso y la importancia de contar con una mascarilla en lugares con baja ventilación, donde hay aglomeración de personas y donde eventualmente también pueden haber personas con sintomatología de carácter respiratorio. Y la mascarilla puede ser una barrera importante para cortar la cadena de transmisión de los virus respiratorios que tienen la red asistencial bastante saturada. Ya vamos a entrar en detalle respecto a los números, ¿no? Lo que ocurre con la ocupación de las camas, pero esta indicación, lo decíamos, no es una obligatoriedad, pero sí busca generar esta conciencia y para eso se van a disponer de estas mascarillas en diferentes estaciones de metro, en diferentes horarios, sobre todo las más concurridas. Hoy se dio el puntapié inicial en la estación Baquedano, a primera hora punta de la mañana, poder entregar mascarillas, la verdad, con mucha buena recepción de las personas que en su gran mayoría no la estaban usando, pero al contar con una, aceptaban y la utilizaban de inmediato para cubrir su nariz y boca y luego continuar con su viaje a plena hora de la mañana. Escuchemos a la ministra de Salud respecto a esta campaña, este paso adicional que se está dando por parte del Ministerio de Salud en medio de esta crisis sanitaria por los virus respiratorios. No estamos obligando su uso, pero lo estamos indicando, lo hemos recomendado fuertemente desde que comenzó la pandemia. Hubo un momento que hubo obligatoriedad, desde el año pasado nosotros lo estamos recomendando muy insistentemente, pero ahora queremos hacer un acto más visible de indicar el uso de la mascarilla y además de reducir las barreras de acceso a la mascarilla a través de entregar la mascarilla a personas que no tengan y que la quieran ocupar. Eso es muy importante porque estamos apelando también a la responsabilidad individual, decir especialmente las personas que están con síntomas respiratorios que usen la mascarilla y que en esta actividad conjunta con el Ministerio de Transporte estamos tratando de justamente favorecer ese uso. ¿Se podría ejercer una obligatoriedad? La verdad es que sí, entendiendo que hay una alerta sanitaria vigente hasta el 31 de agosto. Sin embargo, esa no ha sido la apuesta por parte del Ministerio de Salud. Sí, generar conciencia y la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos para poder protegerse y proteger a otros dentro del transporte público. Misma conciencia que se está dando desde el punto de vista de la vacunación. Y aquí se hace el llamado específico a adultos mayores y mujeres embarazadas, que son los porcentajes más bajos de la campaña de vacunación contra la influenza, que es el pic que se espera se pueda dar en la red asistencial en 1 o 2 semanas más. Estamos a tiempo de vacunarnos, es el tiempo. La verdad es que lo responden de esta manera del Ministerio de Salud. El momento de vacunarse es hoy. Tenemos tiempo para poder generar esta inmunidad en el caso de especialmente las embarazadas y las personas mayores de 65 años. Se han abierto más de 1.500 puntos a lo largo del país donde las personas pueden acceder. Se han visitado especialmente los EAM, los centros de atención y de residencia de personas mayores, para poder vacunarlos. De hecho, se está haciendo un segundo recorrido, porque ya se recorrieron todos una primera vez, para que todas las personas que les falte vacunarse se puedan vacunar. 87.8 es el porcentaje de ocupación de camas pediátricas en este momento, donde el virus respiratorio sincicial es lo que más genera las ocupaciones, que más genera también demanda en la red asistencial, pero que se va a sumar sin duda influenza, y es por eso que el llamado ahí, sobre todo a esos grupos en particular, adultos mayores, mujeres embarazadas, a concurrir a los diferentes puntos de vacunación que hoy a través de la página del Ministerio de Salud se pueden ver y georreferenciar cerca de tu posición, llegar quizás al más cercano, los horarios también de manera flexible, con atención vespertina, para poder cubrir ese porcentaje lo antes posible. El tiempo es ahora para poder generar la inmunidad necesaria de cara al proceso del pic de influenza. También, por cierto, el tiempo es ahora de protegernos, proteger a otros con el uso de la mascarilla en el transporte público, y es por eso que se ha dispuesto ya a entregar la herramienta, ¿no?, para que esté a la mano, para cada una de las personas libremente puedan escoger si utilizarlo o no, pero que tengan la herramienta, tengan ahí la barrera de protección, que en este caso es la mascarilla, para utilizarla en el transporte público o bien en lugares aglomerados, ¿cierto? Y por cierto, reforzar el llamado a quienes tengan sintomatología respiratoria a usarla de por sí, para evitar también focos de contagios adicionales. Sí, vimos en la pandemia lo efectivo que es el uso de la mascarilla como primera barrera para no transmitir el virus, en este caso los virus respiratorios. Dani Linares, muchas gracias por la información. Buenas tardes. 13 horas con 19 minutos. Nos vamos a la pausa con la imagen de la comuna de Macul. 17 grados en la capital, ya alcanzamos la máxima pronosticada para esta jornada. Vamos y volvemos.
Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos a 24 tarde. En plena ruta a Las Palmas, un chofer en estado de ebriedad fue retenido por otros conductores, miren la imagen, tras transportar un caballo en la parte posterior de su máquina sin la seguridad correspondiente. Hans Christensen con los detalles de una imagen insólita, pero tan insólita como peligrosa. ¿Cómo te va, Hans? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, y la verdad es que tú lo decías y es algo completamente preocupante porque es una ruta en donde los vehículos prácticamente transitan y bordean los 100 kilómetros por hora en promedio, y por lo tanto esta acción también al momento de detener el actuar de este sujeto que iba completamente borracho con este caballo que además en algún minuto se arrastró por esta autopista también es algo bastante peligroso que puso en riesgo su vida. Fue una situación entonces que tuvo daños colaterales de alguna forma, si lo queremos llamar de alguna forma. Conversábamos más temprano con quien grabó uno de estos registros y la verdad es que nos decía podíamos tener algún tipo de complicación por el actuar de este sujeto que podía chocar, generar algún tipo de accidente o eventualmente también algún otro vehículo que no se percatara que estaba esta situación ocurriendo, esta detención en medio de la ruta, y por lo tanto también allí se podía generar un foco bastante complicado. ¿Cómo surge toda esta situación? Estamos hablando del camino que une la ciudad de Viña del Mar con Curauma, la parte alta de Valparaíso, en donde algunos automovilistas se dan cuenta del zigzagueo constante de este camión 3/4. Posterior a eso, mientras se van acercando para intentar de alguna forma esquivarlo, dicen, bueno, mejor vamos a mantener la cautela, no vamos a esquivar a este sujeto porque puede ocurrir algo muchísimo peor, y es allí en donde se fijan también entonces que va transportando un caballo en el pick-up de este camión 3/4, y por lo tanto allí no alertan de toda esta situación. Ellos dicen, tocaron la bocina al actuar de este hombre un poco más allá, frena, se detiene y es allí en donde finalmente logran detenerlo, pero algo bastante insólito y curioso, Andrés, que no deja de llamar la atención. Por más que lo retuvieron, estuvieron allí con esta persona, nosotros hemos estado tratando de recabar antecedentes durante esta mañana, por ejemplo, si hubo un control de detención, y la verdad es que se desconoce completamente sobre cuál fue el paradero de este hombre. De acuerdo a los testigos, dicen que incluso llegaron algunos familiares y se lo llevaron hacia su casa. Tenemos algunas declaraciones, yo los invito a que las escuchemos. Iba al medio de la pista haciendo zigzag y chocando contra las barreras, y llevaba un caballo que se le iba cayendo, arrastraba, se subía el caballito, se volvía a caer, ¿cachai? Y nosotros empezamos a pitearle al tipo para que bajara la velocidad y poder ver al caballo, si él cachamos que venía en esta ebriedad. En el Facebook lo vi y me pareció terriblemente malo, feo, muy feo, porque todo tiene que respetarse. Se respeta, igual que los choferes, pasan como condenados. La gente está haciendo lo que quiere, no le importa el prójimo, no le importa nada. La verdad que es un desastre. No debería manejar así. Y a este conductor, evidentemente, Andrés, no le importó nada. Estamos hablando de dos delitos que se podrían configurar en un primer momento: la conducción en estado de ebriedad, pero también recordemos el estado de salud de este caballo. ¿Qué va a pasar allí con la ley Cholito? Bueno, no lo sabemos porque no se ha detenido de momento, no se nos ha informado la detención de este hombre, que a pesar de que fue retenido por los mismos conductores, al parecer no hay ningún registro policial, al menos del procedimiento, de que Carabineros haya logrado dar con el paradero de este sujeto. Una situación bastante curiosa por lo demás. Hemos conversado con algunos expertos también durante esta mañana, quienes nos dan cuenta lamentablemente de estas cifras de conductores imprudentes que deciden optar por manejar en estado de ebriedad, algo que va completamente en contra de toda norma, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino que también en estas pistas de alta velocidad la vida de las demás personas que transitan también por ese lugar. Recordemos, ayer era el Día del Padre, había una alta afluencia de público, también de gente que vino desde precisamente, que se estaba trasladando desde la región de Valparaíso hacia la región metropolitana, por esa vía particularmente, y por lo tanto también allí se generó un foco de bastante peligro. Escuchemos esas declaraciones. La ley número 20.380 indica que el transporte de animales debe efectuarse en condiciones que eviten el maltrato o grave deterioro de su salud, adaptándose al efecto las medidas adecuadas según la especie, categoría animal y medio de transporte de que se trata. Por lo tanto, a todas luces, en esta situación, no se estaría cumpliendo con el bienestar animal, ni tampoco con las seguridades mínimas que se tiene que tener. Celebrar de alguna manera el actuar ciudadano, que afortunadamente lograron impedir que este señor siguiera conduciendo, produciéndole daño al animal, como podemos ver.
Es preocupante que aún mantengamos cifras tan altas de consumo de alcohol y conducción en un país donde la fiscalización está siendo cada día más permanente. Es una situación preocupante a pesar de que han aumentado las fiscalizaciones en las rutas. Una insólita imagen, por decirlo poco, Andrés, es la que logran registrar algunos de estos automovilistas preocupados en un primer momento por el zigzagueo de este camión 3/4, pero que posteriormente se dan cuenta también de que está siendo transportado un caballo en condiciones que no corresponden para nada a lo que está conforme a la ley, ¿no? De ahí lo escuchábamos también en voz de nuestros expertos y por lo tanto la preocupación de ellos también cuando vieron que en algún minuto este animal incluso quedó colgando en la parte posterior de este camión. Vamos a quedar atentos a esta arista que yo te decía. Hay registros de la cara del conductor de este camión, de la detención también por parte de estos ciudadanos, otros conductores que estaban situados en ese lugar, pero todavía no se ha logrado detener a esta persona que puso en riesgo no solo su vida, sino que también la de los demás. Hans Christensen desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Y el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua absolvió en forma unánime a Natalia Compañón y a Sebastián Dávalos en la última arista penal del caso Cabal. De acuerdo al fallo, las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el hijo de la expresidenta Bachelet y su exesposa fueron insuficientes, por lo que no lograron acreditar los delitos de estafa e infracción a la ley de propiedad intelectual que se le imputaban. Compañón y Dávalos, también Mauricio Valero, habían sido formalizados por menoscabo al patrimonio del empresario Gonzalo Vial Concha por más de 1.000 millones de pesos. El juicio se había iniciado a fines del mes de mayo. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dejó la puerta abierta a una extensión del estado de excepción hacia la región de Los Ríos. Sin embargo, señaló que la medida aún no está tomada. El tema volvió al debate, recordemos, luego del ataque que dejó 13 camiones quemados al interior de faenas de construcción del Parque de Energía Renovable en Payaco, hecho que ya motivó a una querella de parte del gobierno contra quienes resulten responsables. Ante esto, Monsalve aseguró que no hay ninguna herramienta que el gobierno descarte para enfrentar temas de seguridad. Lo hemos dicho muchas veces, no hay ninguna herramienta que esté en el Estado de Derecho que el gobierno descarte a priori para enfrentar temas de seguridad. No está tomada la decisión a esta hora que usted me pregunta, no está decidido extender el estado de excepción a la región de Los Ríos. La ministra del Interior se encuentra en el Congreso, hay una comisión secreta de la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado donde ella concurrió a entregar antecedentes y como usted muy bien ha planteado, mañana se va a discutir la prórroga del estado de excepción. Ahora, La información política del momento. A esta hora, parlamentarios de oposición ingresan una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En el lugar está Kevin Felgueras. Kevin, buenas tardes. A la diputada Francesca Muñoz. En el ámbito de lo que es el ámbito de la deserción escolar, el ausentismo, ¿cierto? También todo lo que es la infraestructura. En el fondo, lo que es mejorar la calidad de la educación y no las ha utilizado. Además, tenemos lo que es la ley de administración del Estado, donde también vemos falencias, donde el ministro no ha utilizado, ¿cierto? En el ámbito específico de Junaev, es el capítulo 7 en el capítulo 6 de esta acusación, donde hay irregularidades en los procesos de licitación. Por lo tanto, ahí están, ¿cierto?, algunos de los argumentos. Nosotros confiamos que esta acusación es contundente y sólida y esperamos seguir aumentando las fuerzas políticas que se sumen a ella por los antecedentes que hemos ya dicho, ¿cierto? Y también evidentemente se van a ir dando a conocer a lo largo del día. Diputada Francesca Muñoz, quiero preguntarle, porque veo representantes de Renovación Nacional, del Partido Social Cristiano, algunos independientes del Partido Republicano, de Evópoli, ¿alguien firmó la acusación constitucional? Hasta el momento tenemos, ¿cierto? Yo desde un inicio valoré enormemente todo el apoyo que nos entregó Chile Vamos y los distintos partidos de Chile Vamos, más la diputada Karen Medina del Partido de la Gente, más independientes y las distintas fuerzas que se han ido sumando. Hasta el momento yo tengo entendido que están los tres partidos, ¿cierto?, que conforman Chile Vamos, además también de Republicanos, lo cual yo valoro enormemente y esperamos seguir sumando fuerzas de aquí en adelante, ¿cierto?, el centro, la centroizquierda, porque los antecedentes que tenemos, ¿cierto?, que acá se describen son graves.
Se le hacen más consultas a la diputada Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano, una acusación constitucional con 7 capítulos acusatorios que está siendo ingresada a esta hora de la tarde acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, efectivamente, como yo le decía, algunos capítulos están relacionados con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y su vulneración, otros capítulos están relacionados con no usar, ¿cierto?, la ley de educación pública, y otro capítulo, ¿cierto?, relacionado también con que el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia en el ámbito de la administración del Estado. Y ahí es donde, como ya lo he dicho, hay irregularidades en lo que es la implementación de los procesos de licitación de los alimentos para los niños a lo largo de todo nuestro país. Mientras nosotros seguimos escuchando a los parlamentarios que están ingresando esta acusación constitucional, queremos pasar también a revisar las palabras del directo acusado, en este caso el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien se refirió a este nivel acusatorio hace un par de minutos nada más allá en la región metropolitana. Revisamos de inmediato las palabras del ministro, que en este caso será acusado constitucionalmente en los próximos minutos. No me puedo referir a un texto que no conozco. Una vez que lo conozca, me imagino, o vamos conjunto a los equipos a trabajar en las respuestas correspondientes. Todos quienes estamos en política debemos ser muy responsables respecto de todo, ¿no? De nuestro ejercicio diario, ¿no? De trabajo, nuestro ejercicio profesional, también de aquello que decimos, que afirmamos, y yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera. Ahí estaban las palabras del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Una acusación, Andrés Vial, para ir poniéndola en perspectiva. Es la segunda acusación constitucional con más capítulos presentada en esta administración. La primera acusación, que tuvo 7 capítulos, fue contra la ex ministra del Interior, Isquia Siches. En este caso es la que tiene mayores infracciones a la Constitución, que aseguran ha cometido el ministro de Educación, dicen desde la oposición, en este caso contra un ministro de Educación. Hace un ratito nomás nuestro compañero Poirot Escobedo conversaba con el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien planteaba que, por ejemplo, las acusaciones históricas, que las recordamos, que terminaron con la destitución del cargo de Harald Beyer y Jasna Proboste, nunca tuvieron sentido, nunca tuvieron una justificación jurídica, y que en este caso se pide también sopesar los antecedentes. Está hablando el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. No sé si lo podemos pasar a escuchar brevemente, que ha sido uno de los partidos. Escuchamos al secretario general de Renovación Nacional. Para el país, que se están traduciendo en seguir profundizando la crisis educativa en la que está el país. Respecto a Junaep, demostramos en la acusación, en el capítulo 6, cuál es la supervigilancia que le corresponde al ministro de Educación del servicio dependiente de Junaep, y a continuación expresamos los 2 mecanismos de irregularidad que están traduciéndose en más de 110.000 millones de pesos en perjuicio del erario fiscal. Uno de ellos consiste en pagar raciones de alimentos que finalmente no se entregan, y en segundo lugar, que es también igualmente grave, en que se pagan raciones no contenidas en los procesos de licitación, no contenidas en los contratos, y a un precio que se llama el precio variable, que es bastante discutible. Entonces, en lo que respecta al capítulo 6, tenemos la convicción de que el ministro de Educación no ha supervisado adecuadamente irregularidades que se traducen en más de 110.000 millones de pesos en perjuicio fiscal, y nos parece que una irregularidad de esa envergadura ya sería suficiente para que el ministro de Educación dé cuenta de que no es capaz de seguir conduciendo Diputado su cartera. Chalper, hay parlamentarios, por ejemplo el diputado Juan Santana, que hace un par de semanas hablaba que esta era una acusación homofóbica. ¿Se descarta de parte de ustedes que no hay ninguna razón para que esto sea considerado de esa manera? Mire, yo creo que es muy importante que las personas en su casa y los que nos están escuchando aquilaten la profundidad de esta acusación constitucional. Si tiene 7 capítulos es porque tenemos la convicción de que cada uno de ellos es tremendamente grave. Hay uno dedicado a los servicios locales de educación y cómo este ministro no ha dado cumplimiento a la ley de educación pública. Hay otro dedicado a lo que comentábamos recién, a Junaep. Inejecuciones que hice en relación con la reactivación académica, con cortar un programa como Escuelas Arriba, que es lo que busca es igualar y tratar de revertir el desastre que se ha traducido en el CIMSE. En lo que respecta al Fondo de Infraestructura Escolar, este ministro todavía no ha dado cuenta ni siquiera de la licitación que nos permitiría hacer un catastro de la infraestructura escolar. O sea, donde usted observe, se da cuenta que hay una pésima gestión educativa, y que los chilenos y chilenas tengan claro. Las oposiciones estamos acusando a un ministro por su gestión educativa, no por una cuestión personal de él que no le empece la Cámara de Diputados. Acá se pretende instalar un debate distinto. El debate que quieren hacer las oposiciones es que este ministro ha hecho tal nivel de inejecución legal,
tal nivel de falta de fiscalización y tal nivel de falta de gestión que hoy día básicamente lo hacemos responsable de la catástrofe educativa que está experimentando el país. Andrés Vial, parte de los argumentos que entrega las oposiciones, dice el diputado Diego Chalper, pero insistimos, y por eso planteábamos la pregunta a la diputada Francesca Muñoz, no vemos a nadie de Evópoli. Dice la diputada Francesca Muñoz que sí va a estar, al menos la firma de alguno de los diputados de esa colectividad. Por ahora solo vemos a diputados de RN, del Partido de la Gente, independientes del Partido Social Cristiano, impulsando, y el Partido Republicano obviamente, impulsando esta acusación que cuenta con 7 capítulos acusatorios y que, recordemos, al cumplirse el estándar mínimo, que es tener entre 10 y 20 firmas, el proceso se inicia. Es decir, el ministro ya está acusado constitucionalmente a partir de más o menos las 5 de la tarde, Andrés Vial, cuando se va a sortear los 5 integrantes de la comisión ad hoc que tendrá que revisar esta acusación constitucional. El proceso se parte cuando se da cuenta en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y hoy, como en tantas otras ocasiones, Andrés Vial, veremos esa tómbola desde donde Miguel Landeros, el secretario general de la Cámara, sortea los 5 integrantes de esta comisión ad hoc para empezar a revisar esta extensa acusación constitucional contra el ministro de Educación. Una revisión, de todas formas, que tú bien sabes, Kevin, no es vinculante para su proceso posterior allá en la Cámara de Diputados. Kevin Felgueras, muchas gracias por el completo informe. 13 horas con 43 minutos. Nos vamos a una nueva pausa en las noticias en 24 tarde. Un ex sargento primero de Carabineros que estaba en prisión preventiva por los delitos de femicidio y parricidio frustrado se fugó desde un cuartel policial donde cumplía su reclusión. Esto en la región de Los Ríos. Felipe Jara nos cuenta los detalles. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un hecho que nos remonta a noviembre del año 2020, cuando este ex sargento primero de Carabineros fue formalizado por los delitos, como tú muy bien decías, de femicidio frustrado, parricidio frustrado y homicidio frustrado. ¿Qué es lo que sucedió ese día? Este funcionario que se desempeñaba en la región de Los Ríos viajó hacia Los Ángeles, donde vivía su expareja junto a 3 niños. El 7 de noviembre, este hombre, y de acuerdo a la investigación, según un elaborado plan que tenía, salió durante la madrugada, volvió con un overol con combustible y quemó por completo el vehículo de la mujer al exterior de la vivienda, bloqueando también el acceso. De hecho, el fuego se alcanzó a propagar a la vivienda, la mujer salió, intentó contener el fuego y de hecho ella resultó con lesiones, con quemaduras. Por este hecho, este ex sargento primero de Carabineros fue formalizado, fue detenido en Los Ángeles, donde ocurrieron estos hechos, y fue puesto a disposición de la justicia, siendo formalizado por estos 3 delitos que yo les mencionaba antes: femicidio frustrado, parricidio frustrado y homicidio frustrado. Desde ese entonces, este hombre se encontraba cumpliendo la medida cautelar que le impuso la justicia de prisión preventiva, donde en la tenencia Los Jazmines, esto en la región de Los Ríos, porque era ahí donde se desempeñaba. ¿Qué es lo que sucedió? El sábado se confirmó que este hombre se había fugado de este cuartel policial. ¿Cómo? Eso es en materia de la investigación que ya se está desarrollando, que ha confirmado Carabineros, justamente para determinar las circunstancias y cómo este ex funcionario de Carabineros que cumplía esta medida cautelar de prisión preventiva se arrancó, se fugó desde este cuartel policial. Hoy día ya hay despachada una orden de captura respecto de él. Se desconoce cuál es su paradero. Eso sí, ya se está trabajando a nivel de las policías para dar con el paradero de este exfuncionario formalizado. Nosotros durante el fin de semana pudimos conversar justamente con la víctima, con la ex pareja de este hombre, una de las víctimas, porque recordemos también hay otros 3 niños que también fueron víctimas respecto de este terrible hecho. Yo los quiero invitar a que precisamente pasemos a revisar el testimonio de la ex pareja de este ex también funcionario de Carabineros. Angustiante, desesperante, frustrante, terrible, porque yo a Fiscalía le hice mención de que este tipo no tenía el resguardo necesario, que si lo podían trasladar a una cárcel común, y nadie me escuchó. Y nadie se ha comunicado de parte de Carabineros para decirme cómo sucedieron las cosas, en qué momento se dieron cuenta, si es que ellos estaban cuidándolo o resguardando de que no se escapara. Lo único que enviaron fue resguardo policial permanente, pero darme alguna explicación de lo acontecido, nada.
Claro, hay que señalar que este exfuncionario de Carabineros se encontraba en un cuartel policial porque él precisamente está cumpliendo una medida cautelar que le impuso la justicia. Es decir, aquí no hay una condena todavía, este proceso está en investigación. De hecho, esta indagación ya se extiende por 2 años y 7 meses, superando los 2 años que en teoría tiene el Ministerio Público como plazo máximo para desarrollar y agotar una investigación. Durante las últimas horas, Carabineros, confirmó a través de un comunicado este hecho precisamente, que este ex carabinero se encuentra prófugo, que se había fugado desde este cuartel policial, y además se indicó en este comunicado que se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias y cómo ocurre esta fuga desde la tenencia Los Jacemines. También se ha indicado por parte de las autoridades acá en la región del Biobío que existe preocupación, fue de hecho tema este caso durante la reunión de seguridad que tienen durante los días lunes la delegación presidencial del Biobío con las policías. Se ha confirmado también que ya se han se han dictado medidas de protección justamente respecto de las víctimas. Los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones al respecto. La investigación administrativa del procedimiento en sí para determinar, ¿no es cierto?, responsabilidades y las huellas en tanto el personal que actuó en esa oportunidad o de los mandos que estaban en ese también en ese entorno. Esa persona está en una detención producto de un delito que se le está acusando, y es una detención o está en calidad de detenido, una detención preventiva dispuesta por un juzgado de garantía de Valdivia. La familia está con protección en este momento. Nosotros estamos también hablando con Cernamec para ver otro tipo de posibilidades que no voy a anunciar justamente por temas de seguridad, pero acá lo principal y lo que genera mayor preocupación en nosotros es justamente la protección de quienes fueron las víctimas de esta persona. Sí, otro hecho que genera preocupación es que esta investigación, yo se los decía, ya supera los 2 años sin que todavía el Ministerio Público haya presentado una acusación. Se nos indicó que se iba a evaluar durante la jornada si es que de la Fiscalía se iba a emitir alguna declaración desde la Defensoría Penal Pública, que en junio del año pasado asumió la defensa de este exfuncionario de Carabineros que cuando inició este caso tenía defensa particular. Ellos ya llevan 1 año de defensa representando a este hombre. Se nos ha indicado que todavía hay algunas diligencias pendientes, sin embargo existe preocupación por lo extensa de esta investigación, mientras se sigue intensamente buscando a este exfuncionario de Carabineros formalizado por femicidio, parricidio, que se fugó desde una tenencia en la región de Los Ríos. Seguimos muy atentos con la información. Felipe Jara desde la región del Biobío. Muy buenas tardes. Internacional. Revisamos la información del mundo más relevante de esta jornada junto a Sofía Norman aquí en el estudio. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, revisando lo que está pasando a nivel internacional, pero que también tiene relación con nuestro país. Nos vamos hasta Reino Unido para revisar las imágenes que han sido compartidas por algunos de los medios locales en Inglaterra, que muestran una banda de delincuentes chilenos que ya fue detenida según las autoridades locales. Esto después de robar en un lujoso barrio en una ciudad que está ubicada en las cercanías de Liverpool. Este grupo, según consignan los funcionarios locales, también los medios ingleses, ingresó a Gran Bretaña, al territorio británico, con visas de turista a fines del año 2022 o comienzos del año 2023. Esa información todavía se está confirmando después de haber viajado por otras partes de Europa. Aquí las autoridades dijeron que estas personas llegaron al sur de Inglaterra para instalarse y con el fin de cometer robos en mansiones de lujo, como lo que ocurrió hace algunos días, Andrés, y que termina con las imágenes que estamos viendo. Y esto en medio, claro, es otro país, otro continente, en medio de la discusión de la visa waiver con Estados Unidos, la petición del líder republicano justamente de eliminar este beneficio para los ciudadanos chilenos, chilenas, que goza nuestro país, el único país sudamericano hace mucho tiempo. Esto es un poco similar y lamentablemente nuevamente nos lleva por este tipo de noticias que nuestro país haga noticia, valga la redundancia, en el mundo. Claro, de hecho algunos medios ingleses más pequeños hablaban de esta situación y claro, tenían también en cuenta la situación que está ocurriendo sobre todo en Orange County, en el sur de California, con estos grupos también de chilenos que han robado en casas, una situación que se repitió entonces en esta zona ya en Inglaterra. Casos que están sonando, Andrés, a nivel internacional y que involucran en este caso a 3 personas, a 3 chilenos. Eran 5 los que estaban escapando
escapando en ese auto, esta persecución, más de 180 kilómetros por hora, de hecho, que alcanza la policía, y también este auto en el que estaban escapando. 5 personas salen del vehículo, pero solamente 13 fueron detenidas. Se revelaron también sus identidades. Héctor Paredes Muñoz, de 39 años, su hermano Víctor, de 31, y Sergio Sepúlveda Castro, de 27 años. Ellos admitieron los cargos, habían realizado otros robos anteriores al que estamos revisando en las imágenes de Daily Mail, que publicó estos registros de las cámaras de seguridad. 2 de estos chilenos fueron sentenciados ya a 13 años de cárcel. Víctor, quien conducía el auto, recibió 1 año adicional, 4 años de prisión en la cárcel, la condena que fue dada entonces por las autoridades en la justicia allá en el Reino Unido, que estaba viendo hace ya varias semanas, de hecho, cómo estaba actuando esta banda de ladrones chilenos, sobre todo con el objetivo de casas, de mansiones en barrios lujosos de distintas ciudades, no solamente la que estamos viendo en las imágenes, Cheshire, como les decía, en las cercanías, por así decirlo, de Liverpool, una de las tantas ciudades más conocidas que tiene Inglaterra. Aparte entonces de cómo cayó esta banda de ladrones chilenos, ahora las autoridades están buscando a las otras 2 personas que lograron escapar después de esta persecución, que además decían la policía, las autoridades, puso en riesgo las vidas de las personas que se encontraban en esos momentos circulando por esta carretera allá en Reino Unido. Nuevamente entonces ladrones de Chile haciendo noticia a nivel internacional en Reino Unido, y también, claro, la situación bien tensa y crítica que está atravesando nuestro país con Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue esta investigación de todas maneras. ¿Por qué nos vamos a cambiar de tema? Nos movemos hasta el sur de Estados Unidos, Andrés, que está siendo azotado, y la consecuencia de los tornados que han azotado entonces a distintas zonas, distintos estados del sur del país. Esta es una zona, claro, que no es raro que ocurran estos fenómenos, claro, pero de todas formas las imágenes son devastadoras. Sí, siempre son bien impresionantes, porque aquí, claro, no estamos nada acostumbrados a lo que son los tornados. Estados como, por ejemplo, Mississippi, Texas, Oklahoma, Arkansas, son regiones en Estados Unidos que suelen ver este tipo de destrucción. Veíamos casas totalmente borradas del mapa, como podemos ver en estas imágenes de los drones, que muchas veces tienen estos subterráneos, por ejemplo, estas habitaciones donde la gente se suele resguardar del paso de los tornados. En Mississippi, por lo menos, se confirmó la muerte de al menos una persona. Más de 20 resultaron heridas, y muchas también que resultan damnificadas, como queda claro en estos registros. Las consecuencias entonces que tuvo el paso de, todavía no se confirma cuánto, pero ya hablan de varios tornados solamente por Mississippi. Se suma, Andrés, a lo que estamos revisando en estos momentos. Hace solamente algunos minutos se comparten estos videos a través de las redes sociales que muestran cómo un tornado se formó y tocó tierra en el estado de Florida, otra región estadounidense al sur del país que está siendo azotada por este tipo de tormentas. Tormentas que han traído hace ya varias semanas, de hecho, el paso de tornados, que se suma además al granizo e incluso las altas temperaturas, los 2 extremos aquí que están viviendo, que están arrasando además parte del sur de Estados Unidos. La alerta por parte de los expertos, de sobre todo quienes están siguiendo el paso de esta tormenta, es que esto se va a mantener por lo menos durante la semana, la tormenta, el paso de los tornados, y también la advertencia por parte de algunas autoridades, sobre todo en Texas, las altas temperaturas que se vienen durante los próximos días. El miércoles empieza recién oficialmente el verano allá en Estados Unidos, en el hemisferio norte en general, pero ya están viviendo, Andrés, estos 2 extremos: lluvia, granizo, tormentas, pero también las altas temperaturas, consecuencias físicas y también, claro, en la vida de las personas. Al menos una víctima fatal confirmada, pero todavía son varias las áreas, las ciudades que quedaron aisladas. Esto cuando cayeron los postes de energía eléctrica. Algunos drones han solamente podido acceder y ver cuáles son las consecuencias, porque por tierra no se ha podido llegar en las consecuencias entonces que han tenido estos últimos tornados que azotan allá en el sur de Estados Unidos. Vamos a seguir viendo cómo sigue el paso de esta tormenta, porque hay otra situación, Andrés, que hemos estado siguiendo hace ya algunas horas: la desaparición en pleno océano Atlántico de un submarino muy parecido al que estamos viendo en estas imágenes de archivo, un submarino turístico que se dedica, Andrés, a llevar a personas que pueden pagar además este tipo de viaje a ver los restos del Titanic.
Un viaje muy atractivo, claro, para quienes se quieren ver qué quedó después de este naufragio. $250.000. ¿Por persona? Por persona. Estamos hablando de 200.000 pesos. Exactamente. Eso es lo que desembolsaron, según lo que dice esta empresa, los 3 turistas que irían a bordo de este submarino, que durante las últimas horas se perdió el contacto y hasta el momento no se ha podido restablecer la comunicación. La Guardia Costera de Boston, junto con la ayuda de algunas autoridades canadienses, ya iniciaron una misión de búsqueda y rescate tras esta desaparición. Son 5 las personas que pueden ir a bordo, un experto quien navega con este submarino y 3 personas, 3 turistas, por así decirlo, que pagan por realizar este tipo de viaje. Se cree que esta nave desaparecida es el submarino Titan de Ocean Gate, un submarino del tamaño de un camión que tiene 96 horas de soporte vital disponibles para una tripulación de 5 personas. Si es que dentro de las 96 horas no se logra establecer el contacto con este submarino, las autoridades dijeron que es necesario cambiar el tipo de búsqueda, que ya no se trata de búsqueda de personas desaparecidas, sino que estarían hablando de una situación muchísimo más complicada. Como les decía, $250.000 para viajar 8 horas desde que se sumerge este submarino hasta que vuelve a salir todo esto para ver los restos del naufragio del Titanic. Se estima, Andrés, que este submarino podría haber estado a 3.800 metros bajo el agua, que es donde se encuentran actualmente los restos del Titanic. Recordemos que se hundió el año 1912. Son varios los turistas, expertos también, que han viajado para visitarlo. No es primera vez que el submarino viaja hasta los restos, como lo que estamos viendo en las imágenes, sino que ya han sido varias las expediciones que se han dado durante el último tiempo, pero dijeron que era muy raro que se perdiera la comunicación y que además no se haya podido restablecer hasta el momento. 96 horas son 4 días. Claro. Para la búsqueda. Claro, ya se están iniciando todos los protocolos, ahí decían, tanto por las autoridades de la empresa, estadounidenses y también canadienses, que están colaborando con esta búsqueda, que vamos a seguir de cerca el resto de la jornada. Nos quedamos hablando de Estados Unidos, hablamos de lo que está pasando en las costas, pero nos vamos, Andrés, hasta el gigante asiático para ver el momento en que la autoridad diplomática más importante de Estados Unidos se reunió con el personaje que vemos en la imagen, el presidente de China, Xi Jinping. Todo esto en medio de relaciones bien tensas, además, que se están viviendo entre estos dos países, Estados Unidos y China, hace harto tiempo ya, pero sobre todo durante el último año hemos visto distintos roces. Por ejemplo, cómo se para Estados Unidos frente a Taiwán, críticas sobre derechos humanos, algunos problemas comerciales también que ha tenido Washington con Beijing. Pero Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, llegó durante los últimos 2 días, de hecho, a visitar la capital china. Llegó hasta Beijing para sostener distintos tipos de reuniones y también con la máxima autoridad del país, en la reunión que más se esperaba durante esta jornada de día lunes. Hablaron, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, cómo se enfrenta China a este conflicto, que recordemos, dentro de todo ha sido bastante neutral cuando hablamos del envío de ayuda militar. Aquí hay hartas críticas de Estados Unidos por cómo se enfrenta China económicamente, por ejemplo, al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos líderes reconocieron que hay diferencias importantes entre Estados Unidos y China, pero que están dispuestos a seguir con las conversaciones. Tenemos parte de los comentarios que realizó en una rueda de prensa posterior a la reunión el secretario de Estado de Estados Unidos. Escuchemos qué fue lo que dijo. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, pero Estados Unidos tiene una larga historia de gestión exitosa de relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino a seguir. Ahí entonces escuchábamos a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, el primero que viaja en los últimos 5 años a reunirse hasta la capital de China con la máxima autoridad, con el presidente Xi Jinping. Eso demuestra, Andrés, además, los años de relaciones tensas que han tenido no solamente con la actual administración, con Joe Biden, sino también que con su antecesor, el expresidente Donald Trump. Parte de de ellos decían, tenemos la intención de recuperar un poco estas relaciones. Esa
esa incipiente guerra comercial que en su momento quiso iniciar Donald Trump, subiendo los aranceles a las importaciones y exportaciones a Asia y desde China, que generó un quiebre a nivel mundial. Claro, son roces de todo ámbito. Estamos viendo económico, también declaraciones que se han dado, políticos, parte entonces de lo que se dio durante esta reunión que estábamos realizando en las imágenes. Seguimos revisando noticias internacionales, cambiamos completamente de tema, hablando de fenómenos meteorológicos extremos. Les decía, en el hemisferio norte va a comenzar el verano, ya estaban sintiendo algunos países de esta región del mundo el calor, las altas temperaturas, también la capital española, también en Madrid, Andrés, pero se vieron sorprendidos los residentes que estaban ya disfrutando de la piscina, yendo a las piscinas públicas, por ejemplo, con esta tormenta, con la caída de granizo. Esto cuando el sábado recién habían vivido el día más caluroso de lo que va de este año 2023, 35 grados que marcaron los termómetros allá en Madrid, y el domingo de un segundo a otro dijeron a eso de las 6 de la tarde se nubló, comenzó a llover y cayó el granizo que estamos viendo en las imágenes. Esto incluso tapó el alcantarillado público, algunas calles tuvieron que cerrar, carreteras también frente a la gran cantidad de granizo y de lluvia que estuvo cayendo por lo menos durante la tarde de ayer. Esto también se suma a la advertencia que esto va a seguir por lo menos durante los próximos días, a pesar que el verano ya se estaba sintiendo en las calles de Madrid, Andrés. Sofía Norman, muchas gracias por el completo informe internacional. Buenas tardes. Gracias, Andrés, que estés bien. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de información económica porque hoy día hay reunión de política monetaria del Banco Central. Esto es importante porque se fija más bien la línea, es una señal respecto al costo del crédito en nuestra economía, una señal para una economía que está apretada en cuanto a crecimiento, pero que ha cedido en cuanto a la presión inflacionaria. Y vamos con la primera gráfica que hemos preparado, lo que yo les contaba. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día no, esta gráfica no es la que debemos mostrar, es una que tiene relación, si tenemos algún problema justamente con los elementos gráficos, lo que vamos a mostrar tiene relación con la reunión de política monetaria, pero antes yo les voy a contar de otro tema económico. A pesar de que la inflación comienza de a poco a declinar, los artículos de limpieza no han detenido su escalada y en el último año hay productos que han tenido alzas de hasta un 45%. Todos los detalles hasta ahora junto a José Ignacio Atenas. Nacho, muy buenas tardes. Así como están, muy buenas tardes. Claro, un dolor de cabeza se ha convertido en comprar artículos de aseo, artículos de limpieza, porque a pesar de lo que está ocurriendo, lo hemos visto, con una inflación que de a poco comienza ya a ceder, comienza a mostrar mejores cifras. Los artículos de aseo han mostrado todavía alzas y alzas importantes. De hecho, cuando ingresamos a ver el detalle en los datos que entrega justamente el Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo, hay aromatizadores y desinfectantes con alza de un 36% en el último año, lo mismo con el detergente, un alza de 17% en 12 meses, la balosa un 30% en el último año y un limpiador también un 28% y un insecticida, por ejemplo, un 43% de alza en lo que va del último año. Ha sido bastante complicado, de hecho conversábamos con diversas personas que andaban justamente en la compra de artículos de limpieza y nos comentaban que hay que buscar alternativas, hay que buscar la forma, porque muchos de ellos están bastante caros. Y usted dirá, claro, es un alza del último año, pero también hay alzas importantes en el último mes. Según el último registro que entregó el INE también, por ejemplo, este mismo insecticida tuvo un incremento de un 29% tan solo en un mes y un limpiador de un 11%. Por lo tanto, son productos que continúan en alza y que preocupan bastante. Tenemos declaraciones justamente de consumidores y también de expertos que entregaron el análisis de por qué estos productos continúan subiendo. Demasiado caro, más que todo la lavalosa, detergente para lavar la ropa. El alternativo más económico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los otros? Son muy caros. Todo ha subido de precio, así que ¿qué le voy a decir? Pero todo sale caro ahora. Por ejemplo, lavalosas o artículos o detergentes o limpiadores en general que tienen como común denominador el petróleo. Si bien es cierto se mantiene en estos niveles relativamente altos, ha estado bajando durante las últimas semanas, lo cual podría traernos un alivio en relación a esos productos que todavía han sido rebeldes a bajar sus precios. Ahí lo veíamos entonces, productos que continúan en alza y que preocupan bastante, aunque la proyección es que ojalá en los próximos meses ya comencemos a ver una caída. Sin embargo, por ahora son cientos las personas, muchas. De hecho, acá mismo hemos conversado con varios que están buscando justamente alternativas más económicas en lo que tiene relación con los detergentes, los lavalosas, marcas no tan conocidas y que aseguran ellos le han salido bastante conveniente y con un ahorro bastante importante. Conversamos con una de estas marcas que tiene justamente productos alternativos y estas fueron sus declaraciones. Existe
existe una diferencia, y en términos de económicos, pero en términos de calidad, no hay nada que enviarle, digamos, las marcas de primera categoría. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto más barato podemos llegar a comprar versus una marca más conocida? En un detergente, por ejemplo, hasta el 50%. Fórmulas de ahorro entonces para hacer rendir este presupuesto que obviamente ha complicado bastante a las familias que siguen haciendo malabares para ojalá poder llegar a fin de mes en estos artículos de limpieza que son de consumo diario. José Ignacio Tenas, muchas gracias por el completo informe. Eso tiene que ver con los artículos, con el gasto en bolsillo en cuestiones de aseo. Yo les voy a plantear lo que les decía al comienzo, esta reunión de política monetaria hoy día del Banco Central, que va a definir qué va a pasar, por ejemplo, a futuro con los créditos. Va a definir también qué va a pasar con los créditos de consumo, no tanto los créditos hipotecarios. ¿Qué pasó hoy? Hay reunión de política monetaria, reunión donde se fija la denominada tasa de interés. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés desde octubre del año pasado, 2022? Que la tasa está fija en 11,25%, nivel más alto en muchos años. Vamos con la última estación. La inflación de mayo fue 0,1%, mucho más baja de lo que se esperaba. Las malas cifras de IMASEC los últimos 2 meses han llevado a que muchos economistas digan este es el momento, la reunión de hoy del Banco Central para que comience la caída en la tasa de interés. Otros piensan que no debiese ser así, que recién en la próxima reunión de julio. Vamos con la siguiente estación. A ver, la primera, para entender un poco el proceso que ha vivido nuestra economía durante los últimos 2-3 años. En junio del 2021, la tasa de interés estaba en 0,25, para que dimensione lo que significó la inflación y el choque inflacionario para nuestra economía. La primera alza en 15 meses vino en julio del 2021, estamos hablando 2 años atrás, 0,75. Y de ahí vino una escalada consecutiva hasta el 11,25 que yo les contaba en octubre del 2022. Ya han pasado casi 9 meses que se ha mantenido inalterada esta tasa de interés. Consecutivas alzas para frenar el proceso inflacionario en nuestro país. A ver, ¿qué está pasando hoy día? Por ejemplo, con los créditos hipotecarios. Muchos se preguntan si es que cae la tasa de interés, ¿tendrá efecto en el hipotecario? No tanto, sí más en los créditos de consumo. Vamos con la siguiente gráfica. Hoy día el promedio, de acuerdo al Banco Central, de los hipotecarios está en 4,1%. Si hacemos un poquito de historia, es el menor nivel desde enero del 2022 y la última estación, el pic fue en noviembre con 4,68%, en noviembre del año pasado. Quiere decir que, pese a que la tasa se ha mantenido arriba, la tasa de interés del Banco Central, los créditos hipotecarios igual han ido cayendo, es decir, se mueven por otras variables en la economía. No así con los créditos de consumo, y lo pasamos a revisar en la última gráfica. Esto aquí sí se ve el efecto de la tasa de interés, créditos de consumo, en las tarjetas de crédito, avances en efectivo, todos los instrumentos más líquidos para conseguir dinero en el día a día. Promedio, hoy 27,81% de la tasa de interés anual de un crédito de consumo, de acuerdo al Banco Central. Esa fue una nueva alza respecto a los últimos meses, pero el pico histórico fue en el mes de febrero con 30,65%. Reunión de política monetaria hoy día a las 6 de la tarde se tiene la información respecto a una señal importante del devenir de nuestra economía para los próximos meses. Ahora viene el deporte. Hoy es un día especial para nosotros en la televisión pública. Un 19 de junio, pero de 1993, se realizaba el primer noticiero de TVN Red O'Higgins. 30 años de informaciones, coberturas históricas y personajes desde la región de O'Higgins para todo Chile y el mundo. Los dejamos con algunas imágenes que han marcado los 30 años de nuestra querida TVN Red O'Higgins. Que tenga una buena tarde. Buenas noches. Lo más importante del acontecer de la sexta región. Que conforma la ruta del glaciar, valle de Cachapoal. La fabricación del mimbre. Nos encontramos en Pichilemu, en medio del lago Rapé.